Bendiciones familia Jesús es vida y a cada uno de los que escucha a través de la multitud de plataformas Palabra del Señor. El día de hoy yo quiero compartir el valor del sacrificio y el valor del sacrificio y muerte de Jesús. Pero antes de llegar de lleno al contenido que tengo anotado, me gustaría que hiciéramos un poco de memoria allá en el libro de Éxodo, cuando aparece la primera acción mesiánica, la primera profecía mesiánica, o quizás la primera forma de sacrificio. ¿Y por qué lo digo? Porque después de la última plaga, en aquella noche de la última plaga, Dios dice al pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero y con aquella sangre pinten los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no pueda tocar sus casas. Efectivamente ocurre así, pero más allá de lo que conocemos bíblicamente, esta es la primera fase o la primera insinuación de lo que sería la muerte de Cristo. Y cada vez que hay muerte y hay sangre derramada, viene la protección o se viene el cumplimiento de lo que se está pidiendo a través de aquel sacrificio. Es por eso que en Éxodo se les pide que sacrifiquen un animal, un cordero, y con esa sangre pinten los marcos de las puertas, de las ventanas, para que no puedan sufrir daño alguno. Pero tampoco puedo dejar pasar la oportunidad para recordar también un poco más adelante en el libro de Levítico, cuando Dios le dice a Moisés y le da a entender cómo quiere Dios que se hagan los sacrificios. Y uno de todos estos sacrificios es aquel que limpia todo el pecado del pueblo, que se establece una vez al año. Nuevamente aquí es un animal presentado, limpio, sin mancha, sin ninguna, que no tenga ningún desperfecto, el cual es llevado, sacrificado, en el cual se ponen todos los pecados del pueblo, se presenta a Dios y se le dice: Dios, a través de este animal queremos poner nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, oramos para que sean traspasadas a este animal y sea sacrificado delante de tu presencia. Pedimos también que a través de este sacrificio, este olor que produja este sacrificio, llegue delante de su trono como un perfume agradable. Es desde aquí en Levítico que se empieza a utilizar esta frase, que llegue como un olor grato, un perfume grato delante de tu presencia. Es el sacrificio de un animal que muere a través de todos los pecados que hasta ese entonces habían cometido durante un año. Es el sacrificio de la expiación que se lleva una vez al año. Y nuevamente aparece mesiánicamente hablando la acción de sacrificar un animal, en este caso, por todos los pecados de la humanidad. Es aquí donde ya dentro de lleno al valor que tiene el sacrificio y la muerte de Jesús. Porque mesiánicamente hablando, Éxodo y también Levítico hacen algo que en el futuro ya no se puede seguir reemplazando con animales. En pocas palabras, si la muerte de Jesús en la cruz por todos nuestros pecados, ninguno tendríamos derecho a la vida eterna. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. Lo cita ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va hacia mi Padre si no es por mí. En esta declaración Jesús expone la razón de su nacimiento, también expone la razón de su muerte y también expone la razón de su resurrección, para proveer el camino al cielo para toda la humanidad pecadora, que jamás podría llegar al cielo por sus propios medios, por sus propias capacidades, por sus propios esfuerzos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos también eran perfectos en todos los sentidos y literalmente vivían en el paraíso. No tenían deuda, no tenían enfermedades, no tenían preocupaciones,
porque vivían en el paraíso. Dios creó al hombre a su imagen, y esto también significa que al crearnos con su imagen, tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de tomar un camino diferente, tenemos la capacidad de tomar el camino que a nosotros nos parece bien. Es por eso que en Génesis Dios lo hace a su imagen, significando que también tienen la libertad de tomar sus propias decisiones y elegir por ellos mismos. Pero también describe que Adán y Eva fueron sucumbidos, fueron tentados, fueron engañados allá en el huerto del Edén por las mentiras de Satanás. Al hacerlo, ellos desobedecieron la voluntad de Dios al comer del árbol del conocimiento, del cual se le había prohibido que coman, allí en Génesis capítulo número 2, versículos 16 y 17. Y le dice: de todo árbol que está en este lugar tú podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Y lamentablemente este fue el primer pecado cometido por el hombre, y como resultado toda la humanidad estaba sujeta, tanto físicamente como espiritualmente, a la muerte. Desde Adán, desde el nacimiento de Adán hacia el presente, toda la humanidad ha ido naciendo en una condición de pecado. Dios declaró que todo lo que pecaran, morirían tanto físicamente como espiritualmente. Este es el destino de toda la humanidad. Pero Dios, en su gracia y también en su misericordia, la cual se renueva cada mañana, proveyó una salida para este gran dilema y derramó la sangre de su perfecto y único Hijo Jesús en aquella cruz. Dios declaró que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22 los confirma y dice: y casi todo es purificado según la ley, y con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, en este caso, de pecados. Pero la remisión es provista a través del derramamiento de sangre. En la ley de Moisés ya se empieza a formar o a crear una forma para que la humanidad tenga derecho a perdón en ese entonces, como lo conversábamos al inicio, a través de animales los cuales eran sacrificados por los pecados de la humanidad en ese entonces. De esta forma Dios le empezó a enseñar a Moisés, que le enseña al pueblo cómo pueden redimir sus pecados en ese entonces. La ofrenda de los animales sacrificados por el pecado, esto ya no era suficiente. Por el contrario, estos sacrificios ya eran temporales. Recordemos que en la antigüedad, en el tiempo de Moisés, era una vez al año que se llevaba a cabo este sacrificio. Una vez al año era por la remisión de todos los pecados que hasta en ese entonces se habían realizado. Pero ya al seguir pasando el tiempo, esto ya no era suficiente. Lo único que mostraba y que marcaba esta enseñanza o este sacrificio era realmente una prefiguración de lo perfecto del sacrificio de Cristo que vendría tiempo después. Este sacrificio de Cristo, el cual sería solamente una vez y para siempre. Hebreos capítulo número 10, versículo 10 dice: y en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es decir, que después de este sacrificio no había nada que pueda superar el sacrificio de Cristo. Esto es por lo que Jesús vino y por lo que Él murió, para convertirse en el último y final sacrificio, el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Colosenses capítulo número 1, versículo 22 dice: y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos e irreprensibles delante de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, iglesia?
que a través del sacrificio de Cristo, es en ese entonces cuando nuestra condición pecadora, pecaminosa delante de Dios, a través de la sangre de Cristo, Dios nos puede mirar como hombres justos, como mujeres santas, como personas que pueden presentarse confiadamente delante del trono de gracia de Dios. Es por esto que nosotros podemos ir al trono de gracia de Dios y clamar y pedir, porque fuimos hechos nueva criatura a través del sacrificio de Cristo. A través de este sacrificio en aquella cruz nos dio la opción, nos dio la oportunidad de restablecer nuestra relación con Dios. A través de Él recuperamos la promesa, esta promesa de la vida eterna. Con Dios se vuelve todo efectivo. A través de la fe, aquella que es en creer en Jesús, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En Gálatas capítulo número 3, versículo 22 dice: mas la Escritura la encerra todo bajo el pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo, dada a los creyentes. ¿Qué nos enseña esto? Que a través de la fe, a través del creer en Jesucristo, en creer en este sacrificio que Cristo estableció, realizó en aquel madero de la cruz, hoy nosotros tenemos una condición como santos delante del Padre. Estas dos palabras, fe y creer, son cruciales para nuestra salvación. Es a través del creer en la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados que recibimos vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medios de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, y no por obras, para que ninguno se gloríe. Esto es lo que nos muestra Dios, que no es por nuestras capacidades como hombres, como mujeres, no es por lo que nosotros hemos hecho delante de la presencia de Dios, sino que es por la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Porque por gracia somos salvos. Quiero terminar diciendo que una de las grandes conversaciones que tuvieron hombres grandes en la presencia de Dios fue: ¿por qué Dios creó al hombre y a la mujer sabiendo que iban a pecar? Es una pregunta eterna que ha estado en el mundo cristiano. Es una pregunta que siempre ha estado alrededor de los que estudian las Escrituras. ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer sabiendo que iban a pecar? Una de las respuestas de un hombre lleno de la presencia de Dios fue que al crear al hombre y a la mujer, y Dios sabiendo que iban a pecar, fue la única forma de demostrar su amor. ¿Por qué lo dirá usted? Porque si el hombre no hubiese pecado, Dios nunca hubiese tenido que mostrar su amor, materializar su amor, presentar su amor. ¿Y por qué le digo su amor? Porque allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Y lo dice y lo declara: esta es la forma en que yo te puedo demostrar mi amor. Oye, humanidad, es de esta forma que yo te puedo demostrar mi amor. Es esta forma en que pueden ver el valor del sacrificio y de la muerte de mi Hijo Jesús. Es por esto que yo envío a Jesús, para demostrar mi amor por encima de lo que hemos hecho, por encima de lo que hemos logrado, por encima de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Dios nos dice nuevamente: es por esto, iglesia, familia, Jesús es vida, iglesia de Cristo que estás escuchando. Es por eso que yo envié a mi Hijo al mundo, para presentar, para demostrar, para dar a conocer mi amor en su máximo esplendor. ¿Y cómo es eso? Entregando a su Hijo, para que a través de su Hijo nosotros tengamos la oportunidad de ser hechos
y constituidos como hijos de Dios, cuerpo de Cristo. Así que familia, hermano, usted que está escuchando, el valor del sacrificio y de la muerte de Jesús directamente fue para que nosotros estableciésemos nuestra relación directa con Dios, que en algún momento estuvo distante, que en algún momento fue distorsionada a través del pecado que entró a la humanidad. Pero a través de Cristo Dios nos mira como hombres santos, como hombres justos, como hombres aprobados delante de Dios. Eso es el amor de Dios. Eso es lo que costó, es el valor del sacrificio. Es el sacrificio que se tuvo que pagar para que usted y yo tengamos este derecho, esta oportunidad, este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ya no hay más sacrificios que puedan superar esto. Ya no hay más animales que puedan pagar por nuestros pecados. Ya no hay más situaciones en las cuales podamos enmendar nuestros errores delante de Dios. No, ya fue pagado. Y fue pagado a precio de sangre. El valor fue pagado a precio de sangre. Padre, en el nombre de Jesús, delante de su trono de gracia y a través de los méritos de su Hijo Jesús, en aquella cruz, nos presentamos, Señor, confiadamente, sabiendo que usted nos escucha. Queremos, Padre, Señor, que este conjunto de mensajes, esta revelación de palabras, Señor, que estamos exponiendo a través de nuestros pastores, Señor, abra nuestro entendimiento, podamos comprender que no es por nuestras obras, no es por lo que hemos logrado, no es por nuestras capacidades, sino que es por el sacrificio perfecto en aquella cruz de nuestro Salvador Jesús. Gracias te damos, Señor, porque a través de este sacrificio ha sido restaurada, Señor, nuestra relación con usted. A través de este sacrificio encontramos la verdad, encontramos el camino, la vida, Señor. Pedimos, Señor, que nuestra iglesia sea bendecida. Señor, que el entendimiento de nuestro corazón sea abierto, Señor, y que su palabra, Señor, se siga revelando a cada instante. Bendecimos a nuestros pastores, bendecimos Puerto Montt, Paillaco, Osorno y a cada uno de los que está escuchando palabra del Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.